Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Comienza la grabación de mi experiencia como escritor. Y hoy tenemos aquí a una persona que me entrevistó el otro día y como a mí me gusta la gente que divulga, también darle su merecida recompensa. Lo de su merecido era un chiste. Pues lo que hago es darle su merecido y me lo traigo aquí al programa porque él hace una gran labor divulgativa cultural principalmente y también entrevista a gente de Honduras, de Centroamérica y de todo el mundo, ya que ha entrevistado a varios escritores españoles también, varias personas relacionadas con el mundo de la cultura, y él es Onam Carvajal. ¿Cómo estás, Onam? ¿Qué tal? Mucho gusto, Leonardo. Gracias por invitarme a tu programa. La verdad es que para mí es bastante gratificante estar aquí después de haberte entrevistado a ti. Pues bueno, nosotros quedamos en que íbamos a entrevistarnos mutuamente, a ver si de aquí surge una bonita colaboración. Y desde Honduras, que está Onan Carvajal y que ha convertido la conversación en un gesto cultural, como bien decía. Él es el alma inquieta que se oculta tras el micrófono de One Podcast y las voces anónimas a veces, como pudiera ser la mía, que no es tan conocida, o más visibles, se encuentran para compartir historias, inquietudes y procesos vitales, sobre todo. Más que un proyecto sonoro, su podcast es un espacio de escucha profunda, de reflexión, donde la cultura se entiende como experiencia viva, cotidiana y necesaria. One Podcast, Oran Carvajal, nace de una necesidad muy concreta. ¿Recuerdas el momento exacto en el que lo creaste, Onam? Sí, fíjate que fue hace un año. Es bien graciosa la forma en cómo nació porque al final mi objetivo era poder conectar con más personas. Como yo me dedico a este mundo de las comunicaciones laboralmente, pues yo hacía este trabajo para otras empresas y digo, ¿por qué no hacerlo para mí mismo? Pues compré el equipo, compré unos micrófonos, recuerdo que solo tenía una mesa y dos micrófonos y los tenía guardados y no me animaba, no me atrevía. Y digo, un día, bueno, voy a empezar, voy a hacer la prueba. Pues decidí sacarlos, empecé a grabar y así comenzó el podcast. Y ahora, pues fíjate tú, todo lo que tiene ahí, un pedazo de profesional, pantalla, micrófono, vamos, y encima, pues trabajando también en colaboración con lo que es la Televisión Nacional de Honduras también. Sí, mira que yo actualmente estoy aquí en la sala, pero el set del podcast es otro, pero sí, gracias a Dios se ha dado la oportunidad de no solo adquirir equipos, sino también de conectar con otras personas como tú. Y pues sí, al inicio es bastante difícil, como todo emprendimiento o proyecto que se quiera crear, pero el resultado al final es bastante halagador y es bastante entretenido también estar hablando y charlando con otras personas sobre Ujú, esto. estupendo. Estupendo, porque tú qué tipos de entrevistas llevas a cabo, aparte de lo que es temas culturales. También he visto que hay gente allí, tú eres una persona comprometida socialmente también, y también entrevistas a gente que muchos de ellos pues son gente del pueblo, ¿no? Digámoslo así. Sí, pues mira que el podcast va enfocado en la parte cultural, en la parte educativa, religión. Hablamos un poquito de armas, de- del tema de taoísmo, del tema de la masonería. Bueno, tengo el único podcast en todo el país grabado con masones. Y ese fue un logro al inicio del podcast cuando empecé porque ellos me invitaron a hablar sobre un tema que ha sido un tabú, pero también que ha sido visto de diferentes formas. Y con lo de la parte social que mencionas, sí, voluntariamente he participado en diferentes actividades apoyando a familias de escasos recursos o a niños que necesitan una ayuda. Y de esa forma también me he proyectado socialmente, no solo con el podcast, sino también llevando ayudas a personas que lo necesitan. Pues eso está muy bien y yo te doy la enhorabuena desde aquí porque
todo proyecto cultural y todo proyecto solidario y que ayude a gente siempre viene muy bien para, pues bueno, para fomentar eso, ¿no? Lo que es la unidad del colectivo humano, que es lo que al final yo creo que nos lleva a un bien común y no al final lo que es el conflicto, lo que es la confrontación, ¿no? Busquemos un poco la cooperación, ¿no, Nam? Sí, así es. Lo importante al final es tener la satisfacción de poder ayudar a personas que en algún momento necesitan una ayuda. Hace poco yo tuve un pequeño incidente con el pie, me doblé, me hice un esguince y me puse a analizar y digo, pucha, esto es lo que viven las personas con discapacidad a diario y a lo mejor pasamos desapercibidos muchas situaciones que para otras personas un gesto, un abrazo o un mensaje puede servirles de gran ayuda para motivarlos y hacerlos parte del entorno social, porque al final somos nosotros mismos los que decidimos a quién incluimos y a quién excluimos. Yo tengo un amigo que él pues está en silla de ruedas, tuvo un problema congénito desde que nació, obviamente, él nació con un problema y él me decía, yo a veces me siento excluido porque mi amistad tal vez no aporta un valor económico, un valor tangible para las demás personas. Pero hablando con él me di cuenta que era una persona que tenía muchos conocimientos y al final yo disfrutaba mucho eso de él. Y creo que cuando nosotros tenemos el tiempo y la disponibilidad de poder ayudar a personas como él, creo que la satisfacción es mayor porque nosotros le damos un momento de felicidad a esa persona y ellos también eh, nos dan un aporte, ya sea un mensaje, un comentario o algo. Y eso en este mundo de las redes sociales y de crear contenido creo que es vital para valorar todo eso. No, y desde luego que personas con este tipo de dificultades al final también nos pueden reportar mucho, tanto intelectualmente como en otros aspectos de la vida. Y eso muchas veces, mira, yo me acabo de acordar al hablarlo tú de este chico, ¿no? Que está en una silla de ruedas, de un estudio que hicieron de sentar a una persona de a pie, ¿no? Que yo lo que haría es para poder llevar esto a cabo, pues a lo mejor sentaría a alguien que esté realmente vinculado con la administración y decirle, mira, vamos a dar un paseo en silla de ruedas por la ciudad y vamos a ver los obstáculos que te encuentras tú mismo. Imagínate que tú estás postrado en una silla de ruedas toda tu vida o parte de tu vida durante un tiempo prolongado. Imagínate las dificultades estas de encontrarte un escalón en un paso de peatones. Es decir, que te los encuentras, lamentablemente. Y entonces al final son todos escollos que creo que deberíamos arreglar para poder a estas personas hacerle la vida un poquito más fácil, ¿no? Exacto, y al final también esas experiencias vividas son las que nos hacen ver de otra perspectiva muchas realidades, porque podemos dejarlo de largo o pasarlo por desapercibido, pero hasta que las vivimos en carne propia o tenemos un familiar que está sufriendo por algo similar es que nosotros decimos, ah, era cierto o esto era lo que estaba viviendo. Exactamente. Yo creo que eso es Sí. importantísimo y que tú des visibilidad a este tipo de lo que es de sucesos y de momentos de cierta gente, de la vida de ciertas personas, yo creo que es también importantísimo. Y bueno, One Podcast se convierte en un podcast que el título ya mismo sugiere unidad, ¿no? Esa colectividad de la que hablamos, esa singularidad, esa comunidad. ¿Qué significa para ti ese One? ¿Era una declaración de principios cuando tú creaste ese nombre? Qué bien que lo preguntes porque siempre que me hacen la pregunta se ríen porque me dicen, pero Juan es uno, un podcast. Sí, les digo, pero al final es esa unidad que se quiere transmitir, pero también de hacer un nombre más sencillo y fácil de recordar, porque podcast hay muchos, pero solo un podcast es el que hace la diferencia. Entonces, en aquel entonces donde se creó la idea, pues eh, se tenía la intención de crear contenido único, entrevistas donde se cuentan historias reales que no vas a ver en otro lugar. Esa era la idea y que se ha mantenido siempre. Fíjate qué curioso porque cuando hablamos de podcast,
normalmente estamos con la idea de a qué famoso vamos a entrevistar o, o a qué personalidad vas a llevar hoy para que nos cuente de su vida. Pero en el caso mío yo me he enfocado a dar a conocer historias de personas que tal vez nunca las han entrevistado, pero que tienen muchas cosas importantes que decir. Yo creo que el valor humano está principalmente en esas personas donde nunca han tenido la oportunidad de hablar ante un micrófono, pero cuando tienen la oportunidad, valoran tanto el tiempo que nos cuentan cosas que nos ayudan a nosotros mismos a reflexionar. Tú, como tú sabes, tú te dedicas a esto. Un podcast perfectamente lo podemos hacer en la cochera de nuestra casa, en el patio, en una sala, pero al final lo más importante es el invitado y es el mensaje que esa persona nos va a decir. Y he grabado a muchas personas que tienen un alto valor social por lo que han vivido, por lo que han expresado. Hace poco entrevisté a Ana Balín, que es amiga tuya, es escritora también de España, y ella tuvo el valor de poder expresar su historia vivida, que ha sido bastante difícil su etapa, pero que para mí tiene un alto valor porque al final queda plasmado en un video y yo sé que va a ayudar a muchas otras personas que están viviendo lo mismo. Totalmente de acuerdo. Yo lo hablaba con ella también en mi espacio porque yo es lo que digo siempre, es decir, yo lo que quiero conocer es al autor, a la autora que hay detrás de los libros. A mí los libros me interesan, pero al final los libros están en una estantería. Las personas quizás necesitemos un poquito más de escucha, comprensión, y al final yo creo que la biblioteca está en el alma y en el corazón y en la mente más que en los libros. Entonces, si tú trasladas eso a los libros, pues al final es con quien hay que hablar, es contigo, ¿no? Y cada vez que una persona se va, para mí se va parte de una biblioteca. Entonces, creo que merecemos ser escuchados más y quizás tengamos mucho más que decir la gente anónima, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, que mucha gente famosa que a lo mejor no sabe expresarse o no quiere expresarse o no sabe expresarse también. Y eso pasa exactamente en los libros, me imagino, porque era lo que tú me mencionabas cuando grabamos el podcast, que por la portada que aparezca un famoso, lo compramos aunque no leamos el libro. Pero si tenemos una persona desconocida que por muy importante o interesante que sea la historia, tal vez no nos interesamos. Y era ahí donde estaba lo más importante, lo más esencial. Y es eso, ¿verdad? Tal vez es parte de la cultura o que hemos desorientado la idea de lo que es un podcast. Ahora el podcast pues aparece con imagen y video, de imagen y audio, pero originalmente solo era audio y era prácticamente hacer radio. Entonces, con el paso del tiempo se ha ido modificando, pero también se ha ido cambiando la idea de lo que es un podcast. Y era lo que te mencionaba, como tú bien lo dices, hablar con personas al final enriquece mucho el conocimiento, pero también te puede servir para entretenerte, para divertirte, para hablar de farándula, entre otros temas que son bonitos y agradables para una entrevista amena. Sí, yo me preguntaba un poco, ¿no? Porque estamos hablando de esto y yo te quería preguntar a ti, ¿qué te atrae a ti más de conocer la vida de las demás personas, de escuchar esas inquietudes de las que hablamos, esas dudas? ¿Qué te nutre más a la hora de tu entrevistar o charlar con alguien? Qué buenas preguntas, Leonardo. Pues mira, lo que más me interesa a mí de saber de las personas es la idea principal de por qué yo las invito. En este caso, supongamos que invito a una persona que es Rosa Cruz, que es de esta fraternidad, que mucha gente tal vez tiene una idea de que son ocultistas o que hay mucho tabú. Entonces yo la invito para que ella tal vez pueda aclarar lo que en realidad representan. Otro ejemplo podría ser un campesino que se dedique a la siembra de plátanos. Entonces, a mí me interesa saber qué es lo que él sufre o qué es lo que él vive día a día y que muchas personas que tal vez nunca han sembrado un plátano se den cuenta lo que esas personas hacen para que lleguen hasta nuestra cocina. Otro ejemplo podría ser el de un mecánico. Aparte de saber su vida,
poder conocer de qué forma él se las ingenia para reparar un vehículo. Y pueden llegar a ser tips o consejos que a cualquier persona le puede servir estando en su casa. Ujú. Me parece estupendo porque muchas veces yo creo que, a ver, estamos en una sociedad al final consumista y de alguna manera egoísta. Es decir, esa persona que tú me estás hablando, ese campesino que tiene un mal año y que las cosechas no funcionan porque ha habido tempestades, porque ha habido vientos, porque ha habido demasiadas lluvias, esa persona, vale, tú vas al supermercado y no encuentras plátanos, pero comes naranjas, por poner un ejemplo, o te come un coco. Pero esa persona a lo mejor no come en todo el año, o por lo menos tiene dificultades económicas. Y eso es lo que no nos paramos a pensar cuando a lo mejor, pues bueno, pues esas personas, pues lo que tú estabas hablando al principio, ¿no? Esas personas necesitarán una ayuda orientada a que la próxima cosecha salga mejor y necesitarán pues un empuje, necesitarán una colaboración estatal, ¿no? O gubernamental que les ayude a mantenerse y a continuar trabajando cada año, ¿no? Exacto, y son cosas que no le damos importancia porque como no las estamos viviendo probablemente, pero esa es la idea de que después esa persona logre ver el video y él mismo se sienta orgulloso de que lo tomaron en cuenta, pero que también su historia se da a conocer. No te puedo decir que mi podcast es extremadamente famoso por el momento, esperemos que en algún día lo llegue a ser, pero no por mí, sino para dar a conocer las historias interesantes de personas que son protagonistas en el podcast y que yo sé que a más de alguno le ha cambiado la forma de cómo ha visto la vida. Eh, la última vez que entrevisté a una persona, él estaba pues hablando acerca de su pasado en el mundo de las drogas y él me decía, qué bien que hagas estas cosas porque este video me lo voy a llevar y se lo voy a compartir a muchos amigos míos que todavía no han logrado salir. Y yo sé que en algún punto les va a llegar a tocar y que lo van a ver. Y eso para mí fue algo espectacular porque al final entendí que el propósito del video no solo era conseguir vistas, sino llegar hasta ese lugar donde es más fácil con un video que llegar a tocarle la puerta y hablarles de un tema. Claro, es que muchas veces creo yo también, no sé, aquí estamos entrando en temas que se pueden ver de diferentes perspectivas, pero yo creo que muchas veces no nos paramos a pensar en el porqué, en el motivo de por qué estas personas caen en la droga o en cualquier otra circunstancia, sino en que esa persona tiene una dependencia. Entonces, una vez que se le ayuda y hay unos medios para ayudarle, esa persona se tiene que sentir muy orgullosa de salir de ese pozo, que creo que es lo que tú consigues en ese reestructurar a esas personas para que tengan una valía que es la que han tenido siempre. Exacto, no, de nada serviría decirles, ah, felicidades, saliste, a lograr documentar lo que ellos han logrado y que se sientan orgullosos de ese paso que han dado. Al final eso sirve como una confirmación de lo que han hecho, está bueno, y eso de cualquier forma yo sé que va a dejar un legado, un mensaje positivo para muchas otras personas. Él mismo me decía, muy pocas personas se han interesado en grabar mi historia porque yo no soy alguien famoso, me decía. Pero ahora entiendo que no se necesita ser famoso para dar a conocer una historia vivida en carne propia. Y eso también son mensajes que uno se queda analizando y dice, pucha, qué bien lo que hice y ojalá que se vuelva a repetir. Claro, y más si esta persona, pues si no me equivoco, escribe un libro, ¿no? También ha escrito libros. Claro. Es que Sí, el otro día estaba viendo yo esa entrevista, si no me equivoco, que tú titulaste como Del infierno de la heroína a ser escritor, ¿no? sí, así es, así es. Cecilio Olivera Con Muñoz, Cecilia Olivera Muñoz, sí. desde aquí también queremos darle voz porque la merece y porque todo este tipo de testimonios creo que son los que ayudan a que nosotros aprendamos y sepamos también un poco pues de gente desconocida que tiene mucho que enseñar también, ¿no? Y eso es Sí, así importantísimo. es. Así es. Pues, El de la entrevista fue otro amigo que también él estaba pasando por una situación similar y sin duda la historia de Cecilio es algo
maravilloso cómo él se convirtió en escritor después de vivir todo lo que vivió y logró plasmar en letras, que es prácticamente lo que nosotros hacemos, solo que él lo escribió. Ujú. Pues Sí. hablando del tema este, en un país, en el tuyo, podemos globalizarlo, ¿no? En un mundo donde muchas historias no siempre encuentran micrófono, porque aquí pasa exactamente lo mismo, yo creo que es algo generalizado. ¿Sentiste desde el inicio que estabas creando también un espacio de resistencia cultural, como un grito al aire, un grito al abismo, digámoslo así, para que se pudiera de alguna manera dar voz a esas personas? Fíjate que sí, de hecho, antes de crear el podcast, yo me estuve relacionando personalmente con muchos pueblos indígenas, con muchas personas de zonas marginales en diferentes lugares del país, y yo miraba la realidad, ellos hablaban conmigo, pero yo nunca documentaba porque eran temas bastante delicados. En ese caso, al final decidí empezar a documentar, pero lo que tú mencionas es exactamente eso. Como tú sabes que hay público para todo tipo de temas, el tema sombría mío principal era es contar historias, pero dentro de esas historias están este tema que perfectamente puede encajar en el ejemplo, que es sobre la lucha de los pueblos indígenas, cómo estas personas defienden el territorio, defienden el medio ambiente y aún así son eh, criminalizadas o son víctimas de un sistema que al final la sociedad impone. En el caso del podcast es eso, darles espacio a todas estas personas para que ellas puedan contar sus historias, lo que están pasando. Y hace poco se publicó un billete de 200 lempiras en Honduras con el rostro de una indígena que era líder, se llama Berta Cáceres. Y mira qué interesante porque viéndolo del punto de vista de un defensor ambiental, es como un mensaje subliminal al final de cuentas, es como decirles a las personas que actualmente defienden el territorio, porque ella fue asesinada por defender el territorio. Y ahora poniéndonos en el papel de los defensores ambientales, es como decirles, miren lo que les va a pasar, si ustedes siguen defendiendo, van a aparecer en el billete de 100 o de 50. Entonces, y eso no me lo invento yo, sino que lo dicen las personas que en realidad lo están viviendo. Entonces es ahí donde yo entro y digo, bueno, este caso lo vamos a documentar perfectamente porque tampoco se trata de atacar a nadie, sino de dar a conocer lo que ellos viven. Y me parece espectacular porque en ningún otro lugar vas a encontrar una entrevista donde un indígena te hable y te cuente esto. Y fíjate también que al hacer este tipo de entrevistas, muchas personas me han conocido porque ellos sienten la libertad de hablar en ese espacio y sienten que no los voy a atacar, sino que más bien los voy a apoyar. Y muchos otros colegas que se dedican a hacer lo mismo me dicen, ¿cómo encontraste o cómo lograste entrevistar a tal persona si a mí no me quiso dar la entrevista? Entonces les digo, pues a lo mejor ha de ser porque me han visto que yo estoy más bien impulsando ese mensaje y dándole voz a las personas que no tienen. Claro, muchas veces escuchar, ¿no? Exacto, eso es lo más importante a veces. Muchas veces escuchar, simplemente ser altavoz y no juez. Es decir, porque tú has tenido la oportunidad de viajar a estas poblaciones indígenas y hablar con ellos directamente allí o... Sí, he tenido la oportunidad de viajar donde ellos y de conocer la realidad con mis propios ojos, qué es lo que ellos viven día a día. Hay otro lugar, es otro municipio aquí en Honduras que se llama La Mosquitia. Ajá. Yo fui, visité el lugar y me contaba un amigo que los niños tienen que irse con botas de hule hacia la escuela porque es una cantidad de lodo que ellos tienen que caminar por lo menos una hora para llegar hasta su escuela y de regreso lo mismo. Y Y son cositas que a lo mejor no nos parecen tan impactantes, pero digo yo, ¿cómo caminan unos niños una hora para lograr recibir las clases? Y
son situaciones bastante difíciles. Ese es el día a día de estas personas que viven en estas poblaciones y que obviamente esa es su naturaleza, esa es su vida y no tienen por qué, es decir, lo que hay que darle facilidades, ¿no? Para que siga viviendo en esas poblaciones, ¿no? En su tierra, ¿no? Sí, porque más lo que ellos viven y que vengamos nosotros a cuestionarlos o a juzgarlos, creo que sería fatal, ¿verdad? Pero también está la importancia de saber hacer bien el trabajo periodístico. Yo no soy periodista, pero me he relacionado con muchos periodistas por el medio en el que laboro y he aprendido algunas cosas y de esas tantas es que yo ya soy nato por investigador, o sea, ya me gusta investigar por naturaleza y me gusta documentar bien con argumentos cualquier historia porque es bien importante la información que nosotros vamos a decir y que sea verídica y que sea real, porque está ese otro punto de los podcasts que se preparan o se plantean muchos escenarios que no son reales para simplemente tener vistas. Yo aquí perfectamente puedo planear que un amigo entre y me robe un teléfono o algo Ujú, y ujú, decir, y después publicar el podcast diciendo se metieron y me robaron en vivo. ujú. Entonces, son escenarios que perfectamente podemos plantear, pero en mi caso han sido historias que han sido rescatadas y ese es el valor agregado que, aparte de lo difícil que es contactar a estas personas, también dar a conocer esas historias es más difícil todavía. Ujú. Digamos que ONAM, vamos a un poco, tú ya sabes que yo soy escritor, vamos un poco a la ciencia ficción, a realidades paralelas. ONAM no es podcaster, ONAM sintoniza un podcast en lo que es la radio y escucha pues a ONAM hablar, ¿no? ONAM, otro ONAM, ¿no? Y dice, me pregunto yo, ¿no? ¿Tú qué pensarías de ese ONAM? ¿Crees que llevar a cabo un podcast cultural y de concienciación social como el tuyo hoy es un acto subversivo? ¿Cómo recibiría esa persona que está escuchándote o cómo reciben esas personas en un mundo que habla sin parar? Porque todo el mundo quiere ser escuchado y no se da cuenta que tenemos dos oídos y una boca. Y hay que hablar la mitad de lo que se escucha. Pues la gente está empeñada, desde mi punto de vista, en ser el protagonista, ¿no? En ser el portador del micrófono, ¿no? Cuando en realidad lo mismo está en su casa, en un sofá, y se pregunta, bueno, ¿y por qué Onam tiene más de 2.500 seguidores? Pues, puñeta, porque se lo ha currado y se pone delante del micro todos los días y se lo paga y se lo nutre y se lo casca él, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿qué lugar ocupa la escucha en tu proyecto, ¿no? Pues mira, escuchar a las personas para mí es lo principal. De hecho, el invitado al que yo traigo para mí es el protagonista, porque yo perfectamente puedo hacer monólogos hablando de X tema, pero al final lo importante o el valor agregado también del podcast es el invitado. Eh, para ponerte un ejemplo, hemos hablado de armas con una persona que es dueña de una empresa de seguridad en Honduras y tú sabes que Honduras es uno de los países más peligrosos del mundo, reconocidos por revistas y periodismo internacional. Entonces, ahí es donde entra lo interesante de esta historia, de cómo los guardias de seguridad o las empresas de seguridad viven día a día hablando sobre seguridad. Qué es lo que ellos pasan, qué es lo que ellos sufren, qué cosas nosotros no sabemos que dejamos de lado, pero que perfectamente pudimos haber investigado. Entonces, todas esas cosas creo que al final le aportan un valor muy grande a la cultura y a la sociedad y vale la pena rescatar todas esas cosas. Fíjate que cuando llevas un invitado que tiene una historia muy buena por contar, ni siquiera es tan importante la edición. Al final, lo que esa persona está diciendo y los datos tan interesantes que te está dando son tan impactantes que al final ni siquiera necesita tanta edición. Y son aspectos que uno con el tiempo va aprendiendo y va entendiendo que las personas que te están viendo van a decir probablemente de mí, digan, pucha, este cipote o este joven en Honduras se dedica a temas que probablemente otros jóvenes de su edad no lo harían, porque fíjate que eso es lo que me ha pasado normalmente
por situaciones personales me ha tocado que afrontar la vida de otra forma diferente a la de mis amigos o personas de mi misma edad, porque mientras yo estoy trabajando, otros amigos de mi edad están jugando voleibol o están jugando fútbol, entre otras cosas. Y eso me ha ayudado también a poder tener otras ideas o otras formas de aprovechar la vida con algo productivo, porque estos episodios al final, aparte de educar, promueven, en el caso del podcast tuyo, promueven la lectura, promueven la escritura, promueven los valores morales, entre otras cosas. Pero yo creo que respondiendo a tu pregunta que me hacías, si las personas en una radio me escucharan, ¿qué pensarían de mí y de mi podcast? Pues yo creo que lo primero que dirían sería, tienen valor para hablar de este tema, porque hemos hablado de muchos temas que en la sociedad son tabús y muchas personas por el machismo que viven, tal vez lo vean de diferente manera. Eh, Fíjate que solo tengo un podcast hablando sobre la homosexualidad y yo respeto mucho ese tema, pero no lo comparto y aún así lo grabé. Entonces, lo hice con la intención de poder tomar en cuenta a todas las personas por igual, porque al final creo que tenemos que no juzgar, sino respetar la opinión y vivir la vida como nosotros nos sintamos mejor. Muy bien, muy bien. Eh, yo quería preguntarte también sobre la condición humana que has aprendido tú, que de otra forma, sin tener un podcast, tú no habrías aprendido. Pues mira, yo creo que las condiciones humanas que yo he aprendido es a saber valorar el tiempo de las personas, saber cómo nuestros valores pueden ir ayudándonos a alcanzar otras metas, otros objetivos. También valorar la, la, la expresión o las opiniones de otras personas, porque al tener un podcast uno se convierte como en un referente en determinados temas. Para ponerte un ejemplo con el tema político, si yo estoy emitiendo muchas opiniones, podrían ser cuestionables y no cuestionables, pero al final uno se convierte en ese portavoz de opinión política y de alguna u otra forma vas a estar a favor de un sector de la población y en contra de otro sector de la población. Entonces son repercusiones que uno puede llegar a tener a futuro, pero también pueden ser ventajas porque ese es el espacio, la importancia de tener un espacio de hablar de un tema que no todos se atreven. Y en nuestro país, donde la política forma el eje principal de la sociedad o de la estructura social en la que vivimos, es bastante necesario poder opinar y hablar de un tema que no todos se atreven a hablar. Ujú, ujú. ¿Cómo ha cambiado Onan Carvajal desde que empezó a escuchar a todo el mundo y desde que tiene el podcast con respecto a ese Onan Carvajal que aún no había entrevistado a otras personas? Pues mira, ha cambiado demasiadas cosas. Para serte sincero, yo antes era más introvertido. Bueno, lo sigo siendo, pero siento que hablar de temas interesantes me han abierto puertas a poder conocer a más personas, a poder visitar otros lugares y sobre todo a documentar y dejar plasmado los temas que no solo son atemporales. Hay muchos temas que permanecen en el tiempo y que van a seguir siendo iguales. La importancia al final creo que es en saber que nuestra opinión está siendo tomada en cuenta. Creo que al tener un podcast también me ha servido a mí porque he aprendido mucho de otras personas, de otros temas. Para poder entrevistar a una persona, obviamente tenemos que investigar a la persona, tenemos que leer sobre qué vamos a hablar, preparar la estructura del guión, si es que tenemos la estructura. Y todo eso creo que nos permite o me ha permitido a mí organizarme mejor. Eh, Al tener esta estructura también me ha permitido a mí poder desarrollar una mejor entrevista, porque muchas veces de lo que el invitado está contando
podemos sacar más preguntas. Y entonces ahí el guión queda en segundo plano porque es más importante lo que la persona está diciendo a lo que nosotros probablemente teníamos por preguntar y que ella ya lo ha respondido anteriormente. Muy bien. Y para una persona que sueña con crear su propio podcast, porque yo era una cosa que siempre me había atraído, pero no me había atrevido. Entonces, al final, bueno, pues viendo muchas entrevistas, viendo mucha televisión, escuchando muchos podcasts, porque yo soy de los que separo el podcast en radio, es decir, yo escucho el podcast por la radio, no lo veo, de las entrevistas por YouTube o por cualquier otra plataforma de streaming. A mí me gusta escuchar los podcasts por la radio. Yo en ese caso soy purista, ¿no? Entonces, yo me preguntaba, alguien que quiera crear, por ejemplo, ya que estamos en un programa literario, un podcast literario y no sabe por dónde empezar, ¿cuál sería el primer paso realista y honesto que tú como podcaster ya contrastado le aconsejarías hacer? Pues mira, yo creo que lo principal es primero identificar el nicho. Si es un podcast literario, obviamente vas a hablar únicamente de literatura, de libros y demás. Y lo segundo que creo que es bastante importante es que al inicio todos empezamos de una forma que no es la mejor y tenemos que estar conscientes de que en el proceso vamos a ir mejorando y cambiando algunas técnicas y demás. Es creo que el proceso natural de cualquier proyecto. Luego, investigar y asegurarnos que la información que vamos a dar va a informar y no desinformar. Podemos emitir un dato erróneo y decimos, pero probablemente esto no tenga repercusión, pero es la credibilidad de la imagen nuestra que nosotros estamos presentando. Entonces, tenemos que darle la importancia que se debe de tener porque la opinión nuestra es la imagen personal o la marca personal que vamos a estar creando. Luego creo que el equipo no hay necesidad de invertir mucho al inicio. Como te decía, hay veces que es mejor tener un invitado que tenga una muy buena historia a que el video tenga efectos de sonido, música de fondo y demás. Tú sabes que el podcast al inicio se creó con esa intención de que todos pudiéramos tener acceso a contar nuestra historia de forma sencilla con un teléfono y un micrófono. Si llegamos a tener el chance de comprarlo, pues podríamos empezar en nuestra sala, en nuestra casa. Eh, lo siguiente, pues, es el proceso de la motivación. Sabemos que publicar un video probablemente esté en nuestras expectativas que se haga viral o que tenga muchas vistas, pero no todo siempre es así. Y tenemos que estar conscientes de que si 3 personas nos están viendo, eso ya suma un valor porque son 3 personas que se tomaron el tiempo para vernos. Posiblemente aumenten a 100 vistas y digamos, solo 100 vistas, yo quería 1000, pero son 100 personas que se tomaron el tiempo para vernos. Entonces todo suma y todo debería de servirnos para motivarnos a seguir creando más contenido. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, cuando creé este espacio, dije, mira, Leo, no tienes tiempo porque yo ahora mismo estoy en 3 podcasts. Tengo que editar 2. Entonces dije, no tienes tiempo para editar otro podcast. ¿Qué puedes hacer? Pues dedícalo a subirlo en bruto y que la gente realmente lo que aprecie sea el contenido, ¿no? No lo Exacto, que es la puede ser. estética, para eso ya está la radio, ¿no? Exacto, ese puede ser un muy buen punto de vista tuyo y hay podcasts famosos que así han mantenido su esencia y la gente les interesa escuchar y no tal vez, no solo ver, pero con solo el hecho de que sepan que el referente, que en este caso eres tú en el podcast, está presente en la entrevista, con solo ese hecho que tú estés, la gente quiere escuchar y ver porque ya te has creado una imagen que, que da credibilidad y dicen, está Leonardo, voy a escucharlo porque lo que él dice me gusta. Y si el tema es más atractivo, pues mucho mejor, ¿verdad? Claro. Y yo te pregunto a ti sobre ya un tema un poquito más técnico, ¿no? ¿Qué herramientas son las que usas tú para estas personas que quieran hacer un podcast?
a la hora de editar, a la hora de llevar a cabo el podcast, la postproducción, para subirlo ya a lo que es la plataforma, etcétera. Sí, bueno, mira, con el tema de las herramientas a utilizar, las herramientas físicas que podrían ser cámaras y micrófonos, conforme tú puedas conseguir patrocinio o una forma de financiar algunos costos que te requiere el podcast, puedes ir adquiriendo más equipo, podría ser grabadoras de audio y demás. Con el tema de los software, yo utilizo Adobe Podcast, se llama la herramienta en línea, que es con inteligencia artificial, tú subes el audio y ya puede ser el video completo junto con la imagen y la herramienta te lo edita automáticamente. Está la opción gratis y la opción de pago. Es para poderte ahorrar tiempo también. Y con el tema del software para editar, yo utilizo Adobe Premiere, que Ujú. ahí perfectamente hago cortes, la intro, los efectos, los lower tiers o los tercios inferiores, que son los nombres que están apareciendo en pantalla, y demás cosas que eso es básico en una entrevista para que la gente pueda saber cómo se llama la persona y demás. Con el tema de la introducción, yo sugeriría que se mantengan siempre la misma, eh, dependiendo de la temporada. Si tú quieres hacerle una renovación a todo al programa, puedes renovar o mejorar la introducción, que sea una música pegajosa, para que la gente cuando la escuche diga, este es el programa de Leonardo. Y demás aspectos técnicos que en el marketing creo que daría paso para otro tema muy extenso, pero creo que con esas cosas básicas sería lo más esencial. Y para subirlo en las plataformas, yo sugeriría que empiecen con TikTok. TikTok creo que ha sido un trampolín para poderse dar a conocer en diferentes plataformas. YouTube es la plataforma más difícil actualmente de crecer y esto se debe a que sin necesidad de suscribirte, tú puedes ver los videos y la gente después se siente que pierden algo cuando se suscriben y al final es gratis, solo darle clic a un botoncito o darle like o darle compartir. Eso creo que podría ser también un mensaje para las personas que nos van a ver o escuchar, que pudiéramos fomentar ese hábito porque digitalmente creo que todo lo que se hace en redes sociales va a ayudar al creador. Eh, Eso pues sin duda alguna va a ayudar a motivarlo y a decir, este video me sirve de referente porque tuvo más likes o este otro video me sirve de referente porque no tuvo ninguno. Entonces, al final de todo eso, uno va a lograr entender el público y el gusto del público. En el caso mío, después de un año yo he entendido cuáles son los gustos del público al que me ve. Eh, los temas de interés de mi público son armas, drogas, temas de literatura, religión y el terror. Esos temas son top en mi canal, pero para lograr entender eso se necesita un determinado tiempo para poderlo decir, bueno, las personas que me miran les gusta esto, voy a sacar un video de este tema. Y efectivamente cuando lo haces, tienes más vistas, tienes más suscriptores, tienes más likes, entonces perfectamente por ahí puede ser. En el caso del podcast es bastante diferente porque depende mucho la estructura que tú tengas. Si tienes un nicho específico, si vas a hablar solo de literatura, pues tienes que enfocarte solo en ese tema, porque si estás hablando solo de literatura y un día de la nada sacas un tema de política, entonces tu público queda pensando, pero ¿por qué hizo esto? ¿O por qué lo está haciendo? Entonces, son cuestiones que no son difíciles de entender, pero que con el tiempo probablemente te den ganas de hablar de otro tema porque no siempre va a ser lo mismo. Entonces ahí donde tú puedes renovar la imagen, como anteriormente te decía, y puedes perfectamente darle un giro leve al podcast. Hay una Mm. historia famosa, fíjate, para no hacerte muy larga la respuesta,
Hay una historia famosa de un influencer que ella era músico, perdón, y ella se dedica a hablar solo de música. Pues ella reunió 200,000 seguidores y después dijo un día, voy a aprovechar todos estos seguidores para empezar a hablar de otro tema. Y dice que lo que obtuvo resultado fue que se empezaron a desuscribir y la gente empezó a dejar de verla poco. Entonces, son cuestiones que hasta que estamos en este mundo le vamos a empezar a agarrar, por decirlo así. Muy bien. Las entrevistas se basan principalmente, y los podcasts, en charlas, ¿no? Ya pueden ser monólogos, ya pueden ser diálogos, y eso quiere decir lo que es una pregunta, una respuesta, un intercambio, pero también hay otro gran protagonista, que es el silencio. Háblame de su importancia. Sí, mira, qué bien que lo menciones porque son cositas que tal vez no le damos importancia. Mira, el silencio en una entrevista sirve mucho para poder atrapar o retener a las personas que te están viendo, te están escuchando. Cuando nosotros damos un mensaje, tú sabes que ahora es famoso esto, los primeros 3 segundos en cada video, al inicio de un video, porque es lo que te va a enganchar o te va a retener y es lo que le indica al algoritmo en las redes sociales de lo que tú vas a decir. O si no hay retención, si no hay gente viéndolo, pues no lo va a dar a conocer. Cuando tú estás dando un mensaje y das una pausa en medio de un discurso, se entiende que estás analizando y que estás reflexionando acerca de lo que estás diciendo. Está este youtuber famoso que entra perfectamente como ejemplo, que es Dross, no sé si tú lo conoces, que es el señor que hace podcast, hace videos sobre terror. Él muy pocas veces aparece en video, solamente pone imágenes, pero el discurso y la forma en la que él habla te atrapa tanto que no necesitas ni siquiera verlo. Y la voz de él es tan famosa ya que lo utilizan en memes o en cualquier otro tipo de videos y ya se sabe que es él. Él utiliza mucho estas técnicas de oratoria o de discursos que son fáciles de aprender y que perfectamente te pueden servir para poder retener a la audiencia. Volviendo al tema del silencio, si yo no hiciera silencio o no hiciera pausas en los discursos o en las charlas que doy, aburriríamos a la gente o si empezamos a hablar muy rápido, probablemente no conectemos. Y fíjate también otra cosa que es bien importante, los errores. Cuando nosotros tenemos muletillas, le llamamos aquí en Honduras, o cuando estamos repitiendo una palabra seguido, esos errores se tienen que eliminar, pero no significa tampoco que pueda ser una sentencia de que tu charla o entrevista va a estar mal, porque al final yo creo que lo humano, los errores humanos y las cosas que normalmente hacemos es lo que nos vuelve auténticos y nos sirve a nosotros para que la audiencia nos conozca tal y como somos, porque si nosotros pretendemos una apariencia diferente a la que en realidad somos, va a llegar un punto en el que o nos vamos a cansar de fingir quién no somos o vamos a estar eh, haciendo algo que no lo disfrutamos al final. Entonces yo pienso que el podcast también vino para ayudarnos a nosotros a darnos a conocer tal y como somos y, y de la forma más sencilla posible. Creo que al final eso es lo que más importa. Está este caso de Custodio Pérez, que es colega tuyo, que es un escritor también que al que yo entrevisté, que yo creo que él por la misma autenticidad que él tuvo, la honestidad y la sinceridad, a él lo invitaron pues a este podcast, a este programa de televisión nacional que es La Revuelta, en donde él se hizo muy famoso y al final no importa tanto la fama o el medio que lo invitó, sino cómo él utilizó el espacio para darse a conocer de la forma más auténtica posible, porque cualquier otra persona hubiera llegado con un saco, con su ropa nueva, con una apariencia que para llegar a televisión nacional, creo que al final nos importaría más la apariencia que el discurso. Y él hizo todo lo contrario, él llegó a hablar de sus libros, creo que hasta lloró de la emoción, y eso fue lo que al final la gente conectó más con él. Mm. Entonces, creo que son aspectos necesarios en una entrevista y en un podcast.
Yo cada vez que tengo la oportunidad saludo a Custodio, es un fenómeno, yo he tenido la oportunidad de entrevistarlo, he tenido la oportunidad de ponerme en contacto con él, no te pone ni una traba, un tío simpaticísimo, un tío súper abierto, súper él, como tú estás diciendo, y ahora tengo la oportunidad del podcast nuevo que estoy colaborando, 10 minutos más, pues seremos compañeros en alguno de los programas y la verdad es que estoy muy orgulloso y le mandamos un saludo desde aquí, tanto Onan como yo, porque se lo merece lo que le está ocurriendo. Exacto, claro que sí, Custodio es una muy buena persona que cautivó a muchas personas. Imagínate, yo desde aquí, desde Honduras, lo logré contactar y me dio la entrevista. Creo que también la humildad de él es algo que se valora mucho. Totalmente. Yo me pregunto, a la hora de ponerse en contacto con un medio de comunicación, tú que tienes contacto con muchos de ellos, para difundir, ¿no? tu podcast, eh, ¿cómo debe ser esa experiencia? ¿Debemos forzarla de alguna manera poniéndonos en contacto con ese medio? ¿Los medios se pondrán en contacto contigo? ¿Cómo hay que hacerse un poquito más visible? Mira, lo primero y lo esencial en esto creo que es el contenido de valor que vas a dar. Si tú sabes que estás haciendo entrevistas que muy pocas personas la están viendo, pero que tienen un alto potencial por lo que se dice, el medio de comunicación inclusive te puede contactar a ti, que fue el caso mío. Yo empecé a hacer videos, podcasts, entrevistas con muchas organizaciones o personas que eran muy importantes en el medio, pero que tal vez no eran muy conocidas. Y cuando los medios de comunicación se enteraron de esto, me contactaron y me consiguieron muchos espacios. De hecho, ahorita hay dos televisoras que me patrocinan, que dan a conocer mi podcast y creo que ha sido uno de los logros más grandes a los cuales yo aspiraba al inicio, porque dar a conocer un podcast en televisión es un reto bastante grande, porque no todas las televisoras van a estar interesadas en querer dar a conocer lo que estás haciendo. En Honduras, lastimosamente, hay una cultura bastante distinta a España, no sé si será el caso, pero aquí en Honduras lo que más tiene éxito son las tonterías o las burlas, los videos de bromas o cosas así. Y las cosas productivas o que te dejan un valor personal o profesional tienen un alto reto porque cuesta que se visibilicen más. Entonces las televisoras fueron lo primero que me dijeron, me contactaron y me dijeron, bueno, estás haciendo un contenido de valor que puede educar y entretener a la audiencia. Nosotros te ofrecemos esto y perfectamente vamos a estar a la disponibilidad cuando tú quieras pasar los podcasts en nuestro canal. Pero si yo hubiera dedicado mi podcast a hacer tonterías o chabacanadas o burlas, hubiera sido muy difícil que la televisora se hubiera eh, interesado en pasar ese tipo de contenido que por mucho que entretenga, es muy difícil que lo quieran pasar en televisión nacional. Y respondiéndote a la pregunta que me hacías, ¿qué tan difícil o cómo tiene que ser? Creo que lo principal es saber qué es lo que tú vas a dar a conocer. Si tus videos son de literatura y sabes que es muy importante que sepan de un determinado tema la sociedad, tú te puedes contactar con un canal, envías un correo electrónico y les puedes comentar cuál es tu nicho, cuáles son tus objetivos, cuáles son tus intenciones de hacer estos podcasts y no desmotivarte si la empresa tal vez no te contesta o si hay 10 empresas y de las 10 solo te contestó una, ya es una ganancia. Tú puedes seguir enviándole mensajes a todos, a todas las personas que tú consideres necesarias, ya sea para entrevistarlas o para que te patrocinen. Y creo que de esa manera, ya sea presencial o virtualmente, te puedes poner en contacto con ellos. Eh, También no esperar a que te llamen, porque muchas veces cuando nosotros estamos a la espera de que nos lleguen a contactar, ese contacto tal vez nunca llegó y tal vez ellos estaban esperando que nosotros nos pusiéramos en comunicación con ellos. Eh, También es importante, si tú tienes un nicho,
lograr identificar qué empresas son las más cercanas a que te puedan patrocinar. Un ejemplo, si yo me dedico a hacer podcasts en bares, mi público más cercano pues son los restaurantes o los bares, que son los que me pueden decir, ¿tenés tiempo tal día? Venite, aquí en mi bar te puedes instalar y puedes hacer la entrevista, que ya me ha pasado. O en el caso de la religión, si estás haciendo podcast de religión, lo más cercano es que las iglesias te puedan contactar y que te inviten a que puedas tener una entrevista con un cura o con X persona. Creo que eso es lo más importante al final. Sí, 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 totalmente. Y claro, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en el sentido de que la chanza, la burla, el chiste, todo eso pues es muy recurrente en la televisión porque al final es a lo que nos están llevando y a lo que nos están abocando, al consumo rápido y a la digestión ligera y a la chatarra emocional y al final todo esto es lo que alimenta a mucha gente, pero eh, lo que realmente nutre es lo que tú dices, es decir, un programa con contenido, pero ¿qué ocurre? Que lo que interesa, y yo creo, no sé qué pensarás tú, pero lo que interesa a las grandes, a los que están arriba, es que estemos aborregados y que al final consumamos ese tipo de productos, ¿no? Y fíjate que yo tengo un análisis científico, se podría decir, acerca del fenómeno, del por qué se da esto. Y mira, en un país como Honduras, que es un país en vías de desarrollo, donde existen altos niveles de pobreza, existen muy bajos niveles de educación, lastimosamente, me da pena poder expresarme así de mi propio país, pero es la realidad. Eh, Cuando una persona tiene un empleo, se convierte en una persona privilegiada, tener un empleo. Entonces, esta persona se somete a altos niveles de estrés y a altos niveles de problemas emocionales por la saturación de trabajo, por situaciones personales, entre otras cosas. Entonces, al llegar a tu casa, después de una larga jornada de estrés o de problemas en el trabajo, yo qué sé, y ver un video eh, de entretenimiento va a ser la salida o el escape más pronto que tenés para poder nivelar esas emociones o ese nivel de estrés que tenés. Pero si yo llego estresado a mi casa y miro un video de ciencia, no creo yo que me ayude a poder relajarme porque la diferencia entre un video educativo y un video de burla o de risas es que el video educativo yo tengo que darle mi tiempo y poner de mi interés para poder aprender. Y en el video de burlas o de risas, yo no tengo que nada más que escuchar, no tengo que aportar ningún valor, ninguna opinión, ningún criterio, porque simplemente me estoy distrayendo. Entonces creo que esa es la mejor explicación que a mí se me viene ahora, porque son cosas que se han ido aculturizando y no sé si en España sucederá, pero es bien difícil tener un podcast educativo o un podcast que te genere cosas productivas para la sociedad cuando estás contra la corriente, por decirlo así. Cuando Ujú. todo lo que entretiene no es la educación, sino otros videos que tienen otros aspectos. Ujú. Pues antes de la última pregunta, me gustaría parafrasear a mi admiradísimo Jesús Quintero, que nos dejó el año pasado, desafortunadamente, y que, bueno, que por si acaso tú no conoces este monólogo que él hizo, que él era de hacer monólogos al principio y al final del programa, decía lo siguiente, y creo que viene mucho al caso, ¿no? Ni yo tengo la voz de Jesús, ni tampoco pretendo compararme con él. Simplemente esto es un tributo, ¿no? Siempre ha habido analfabetos, pero la incultura y la ignorancia siempre se habían vivido como una vergüenza. Nunca como ahora la gente había presumido de no haberse leído un puto libro en su jodida vida, de no importarle nada lo que pueda oler levemente a cultura o que exija una inteligencia mínimamente superior a la del primate. Los analfabetos de hoy son los peores porque en la mayoría de los casos han tenido acceso a la educación, saben leer y escriben, pero no ejercen. Cada día son más y cada día el mercado los cuida más y piensa más en ellos. La televisión cada vez se hace más a su medida.
Las parrillas de los distintos canales compiten en ofrecer programas pensados para una gente que no lee, que no entiende, que pasa de la cultura, que quieren más que la diviertan o que la distraigan, aunque sea con los crímenes más brutales o con los más sucios trapos de portera. El mundo entero se está creando a la medida de esta nueva mayoría, amigos. Todo es superficial, frívolo, elemental, primario, para que ellos puedan entenderlo y digerirlo. Esos son socialmente la nueva clase dominante, aunque siempre será la clase dominada, precisamente por su analfabetismo y su incultura, la que impone su falta de gusto y sus morbosas reglas. Y eso es lo que decía él. No, pues encaja perfectamente con lo que estamos hablando. Es que me lo ha recordado. Y bueno, como tributo, como decía, y como homenaje al grandísimo Jesús Quintero, quería dejarlo porque es fácil llegar y sentarte en casa y al final ver lo que te ponen en la tele y ver cualquier tipo de programas de estos que hablábamos nosotros otro día por WhatsApp y nos reíamos un poco, ¿no? Porque al final yo es que me entristece. ¿Qué quieres que te diga? Más que otra cosa. Pero bueno, cada uno, yo respeto los gustos de todo el mundo y cada uno que haga lo que crea con su tiempo. Yo te quería preguntar ya para ir cerrando, ¿qué te gustaría que quedara como huella de este proyecto cuando la gente lo vea y cuando tú pases a nuevos proyectos, que estoy seguro que el futuro te traerá muy buenos proyectos e incluso mejores que One Podcast en un momento dado, que espero que siga durante muchos años? Sí, fíjate que has hecho tan buenas preguntas que me atrevería a decir que ha sido de las mejores entrevistas que me han hecho. Todas las preguntas me encantan porque son bien analíticas. En este caso que tú mencionas, pues no sé qué legado voy a dejar, pero fíjate que por esa misma razón yo estoy publicando todos mis podcasts únicamente en YouTube, los videos largos. Si tú vas a mis redes, tengo los videos largos en YouTube porque al final me sirve como una biblioteca eh, elaborada con series. En el caso de los escritores, yo tengo una serie donde entrevisté a 6, 5 escritores y de esa forma también doy a conocer lo que ustedes dicen, la realidad vivida, porque los tiempos van a cambiar y probablemente esos videos en 10 años existan muchos cambios en las opiniones o formas de ver la vida. Eh, yo probablemente a mis hijos se los pueda enseñar estos videos. Probablemente a muchas personas de aquí a unos 10 años les sirvan estos videos. De alguna u otra forma sé que los testimonios de vida que mucha gente ha dicho en este podcast les va a servir. Y eso es lo bonito de YouTube al final, porque si tú lo haces porque te gusta y no por dinero, creo que lo disfrutas más. Y lo bonito de YouTube es que tú puedes subir un video hoy que diga, hablando con Leonardo Jiménez, escritor, eh, pasen unos 2, 3, 5 años y ese video va a permanecer ahí. A diferencia de otras plataformas o otras redes como TikTok, que son videos que si en las primeras 2 horas no tuvo resultados, pasan a segundo plano. En YouTube no. En YouTube te pueden aparecer videos grabados hace 10 años, etcétera. Entonces, yo lo primero que esperaría sería que todo este esfuerzo de dedicación en tiempo y también esfuerzo muchas veces económico para movilizarme y poder conocer a otras personas, pues pueda tener un impacto significativo en la sociedad y que todos los mensajes que al final de mis entrevistas los invitados dicen eh, puedan llegar no solo a cambiar vidas, sino a hacerle ver de otro punto de vista la vida a las personas. Han habido muchos invitados que han pasado por cuestiones muy difíciles y aún así tienen el tiempo de poder escribir o tienen el tiempo de poder dar una entrevista. Eso puede motivar a muchos jóvenes o muchas personas que tal vez ponen pretextos de que por falta de tiempo no pueden hacer X proyecto. Entonces, estamos dando el ejemplo en carne propia de que las barreras las ponemos nosotros mismos, de que por muy mal que vayan los días a veces, como dice el dicho, que no hay tormenta que dure para siempre y que aunque el cielo sea gris, siempre nos permite poderlo ver y apreciar lo maravillosa que es la vida. Y creo que mientras tengamos vida, somos los dueños de nuestro destino y nosotros podemos orientar nuestra vida donde queremos que llegue.
Las circunstancias de la vida muchas veces van a ser difíciles, van a haber obstáculos, pero creo que si nos enfocamos en poder agarrarnos de Dios y ayudar de alguna forma a las personas que lo necesitan en algún momento, eso nos va a traer mejores frutos a futuro. Pues, Onam, no lo has podido expresar mejor. Yo te agradezco desde aquí. Aquí te dejo One Podcast, el podcast de Onam Carvajal, para que podáis visitarlo y para que podáis escucharlo, porque no tiene desperdicio de hacer una entrevista fantástica con temas diversos y con temas que a la gente pues le arde tanto en el interior, en el corazón, como en la conciencia, y al final son de esos que nutren y alimentan. Entonces no os lo perdáis a Onam, porque merece muchísimo la pena. Lo podéis seguir One Podcast, tanto en Instagram como en YouTube. Y quería darte las gracias, Onam, porque reflexionando sobre lo último que has dicho, yo estoy seguro y me estaba imaginando que no me arrepentiré de lo que dije en tu entrevista y que esté en YouTube, pero sí quizá, no sé qué pensarás tú, un bailecito que me haga yo un tanto, por lo mejor dentro de 10 años lo veo y digo, "Uf, esto preferiría que no estuviera en las redes, ¿no?". Entonces, todo tiene su momento, todo tiene su gracia y siempre, pues bueno, momentos divertidos podemos tener todos. Pero también están los momentos como este, que al final son los que dejan reflexiones futuras y para que la gente un poquito le pegue al chícharo, como se dice por ahí por mi tierra, y que le dé un poquito de vueltecitas a la cabeza, que siempre viene bien, ¿no? Sí, no, igual agradecerte, Leonardo, por tomarte el tiempo. Yo sé que pasas muy ocupado de entrevistarme y de haberme dado la entrevista. El podcast que hicimos contigo fue maravilloso, todo lo que dijiste. Es bastante bonito saber que muchas personas se dedican a escribir y a plasmar sus ideas y lo que piensan en un libro y cómo fomentan el hábito de la lectura y demás cosas que yo creo que es un legado bastante grande el que están dejando como escritores y que sé que tanto a tu hijo, a tu hija o a otros familiares les puede servir bastante. Muchas veces los entornos cercanos son los que menos nos apoyan, pero no tienen que servirnos de desmotivación. Al final creo que podemos llegar a conectar con personas de otros países y eso nos puede dar buenos resultados, como es el caso tuyo. Totalmente, Onam. Pues nada, un abrazo a Onam Carvajal, un abrazo a One Podcast, todo nuestro apoyo desde aquí, un abrazo a Honduras, un abrazo a Centroamérica. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Espero que esta sea la segunda charla de muchas por las que están por llegar. Y que nada, un abrazo y que hasta siempre, Onam. Saludos, muchas gracias, Leonardo.